Embarazada de 8 meses, durmiendo en un banco de la plaza de Chamberí, sin un euro en el bolsillo. Valeria había tocado fondo. Su ex la había abandonado después de descubrir que tenía esposa e hijos en otra ciudad. Había perdido su trabajo, había perdido su piso. Solo le quedaba una cruz de madera de su abuela y una oración desesperada. Y entonces, a las 11 de la noche, un empresario millonario se detuvo frente a ella. Mateo Acevedo, dueño de una de las constructoras más importantes de Madrid, un tío con trajes de 2.000 euros y un Audi último modelo. ¿Qué hacía alguien así mirándola? Valeria pensó que era una ilusión del cansancio, pero no. Él se arrodilló, la miró a los ojos y le dijo: «No vas a dormir en la calle otra noche más». Lo que comenzó como un acto de caridad se convirtió en el nacimiento de Lucas, el niño que cambiaría la vida de ambos para siempre. En una noche de amor imposible, confrontaciones explosivas con el pasado y una familia que nadie vio venir. Si te flipan las historias donde la vida te pone de rodillas y luego te levanta más alto de lo que jamás soñaste, deja tu like y suscríbete, porque esta historia de cómo una mujer sin nada y un empresario sin alma se convirtieron en familia va a ponerte los pelos de punta. Ponte cómodo y vamos a la historia, porque el amor está en el aire. Madrid, medianoche de un jueves cualquiera. La plaza de Chamberí estaba vacía, solo iluminada por las farolas anaranjadas que proyectaban sombras alargadas sobre los bancos de madera. El viento de octubre soplaba frío, arrastrando hojas secas que danzaban en pequeños remolinos. En uno de esos bancos, acurrucada contra el respaldo con una manta raída sobre los hombros, dormía Valeria Romero, 26 años, embarazada de 8 meses, con el rostro marcado por el agotamiento y las ojeras profundas de quien no descansa de verdad desde hace días. Su mano derecha aferraba una pequeña cruz de madera, el único recuerdo que le quedaba de su abuela. Era su tercera noche durmiendo en la calle. 3 noches desde que Gonzalo, el padre de su bebé, la había echado de su vida como quien tira basura. «Tengo esposa», le había dicho por WhatsApp, «y 2 hijos. No puedo seguir con esto». Bloqueado, desaparecido. Valeria aún recordaba el shock, la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. Había intentado volver a su piso de alquiler en Tetuán, pero la casera ya había cambiado las cerraduras. Llevaba 2 meses sin pagar. Había intentado llamar a su antigua jefa del restaurante, pero la respuesta fue la misma. «Lo siento, Valeria, pero con el embarazo tan avanzado no puedo arriesgarme. ¿Y si te pones de parto en medio del turno?» No tenía familia en Madrid. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 19 años. No tenía amigos cercanos, solo conocidos del trabajo que habían dejado de contestar sus mensajes cuando las cosas se pusieron difíciles. Solo tenía a Dios. Y esa noche, antes de quedarse dormida, había murmurado su última oración con la cruz apretada contra el pecho. «Por favor, si estás ahí, manda un ángel, no por mí. Por mi bebé». A apenas 3 kilómetros de distancia, en un rascacielos del Paseo de la Castellana, Mateo Acevedo acababa de terminar una reunión que se había alargado 5 horas. 35 años, 1,85 m, traje Armani gris oscuro que costaba más que el alquiler mensual de un piso en Lavapiés. Pelo negro impecablemente cortado, mandíbula cuadrada, ojos oscuros que raramente mostraban emoción. Mateo Acevedo era un tío hecho de acero y hormigón, literalmente. Su empresa, Acevedo y Asociados, era una de las constructoras más rentables de la capital. Contratos millonarios con el ayuntamiento, proyectos residenciales de lujo, edificios comerciales que redefinían el skyline madrileño. Pero esa noche, mientras conducía su Audi A8 por las calles desiertas, Mateo sentía el vacío, el mismo vacío de siempre, el que ninguna reunión, ningún contrato, ninguna cuenta bancaria lograba llenar. Su móvil vibró. Mensaje de Sabrina, su ya exnovia. «Creo que lo nuestro no funciona. Eres frío, Mateo, como una pared de hormigón. No sé si alguna vez has sentido algo de verdad. Cuídate». Mateo ni siquiera se molestó en contestar. Era la tercera relación que terminaba con la misma acusación en los últimos 2 años. «Eres distante. No te abres. Pareces un robot.
Tenían razón. Sus padres, emigrantes portugueses que habían montado un negocio de comercio textil, le habían enseñado que los sentimientos eran lujos que no podían permitirse. Trabaja duro, no confíes en nadie, el dinero es lo único que importa. Mateo había seguido esa fórmula al pie de la letra, y ahora a los 35 era rico, respetado y completamente vacío. Insomnio crónico, relaciones superficiales. Noches en vela mirando el techo del ático de Salamanca, que costaba 4 millones de euros, y se sentía como una tumba de lujo. Por impulso, un impulso que ni él mismo entendió, giró el volante y se desvió de su ruta habitual. En lugar de ir directo a casa, condujo hacia Chamberí, hacia la plaza donde solía ir de niño con su abuela, la única persona que lo había abrazado de verdad alguna vez. Aparcó junto a la acera. Eran las 11:30 de la noche. No había nadie, solo silencio. Y entonces la vio. Al principio pensó que era un bulto de ropa abandonada, pero cuando se acercó, distinguió el cabello castaño despeinado, la mano aferrada a algo, el vientre enorme bajo la manta. Joder. Mateo se quedó paralizado. Su cerebro racional le decía que siguiera caminando, que esto no era asunto suyo, que había servicios sociales para estas situaciones. Pero algo más profundo, algo que llevaba años enterrado bajo capas de frialdad calculada, le hizo agacharse junto al banco. «Oye», murmuró. Valeria se despertó de golpe, sobresaltada, con los ojos abiertos de par en par. Se echó hacia atrás, asustada. «No te acerques». Su voz era ronca, defensiva. Mateo levantó las manos en gesto de paz. «Tranquila, no voy a hacerte nada. Solo...» frunció el ceño. «¿Estás bien? ¿Parezco estar bien?» El sarcasmo de Valeria estaba teñido de amargura. Mateo se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo distancia. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Silencio. Valeria lo miró con desconfianza. Este tío vestía como si acabara de salir de una portada de GQ. ¿Qué coño quería? 3 noches, admitió finalmente. 3. Mateo miró su vientre. «Joder, tía, estás embarazada. ¿No tienes familia? ¿Amigos?» Valeria soltó una risa sin humor. «Si los tuviera, ¿crees que estaría durmiendo en un puto banco?» Mateo asintió lentamente. Pregunta estúpida. «El padre tiene esposa y 2 hijos en Zaragoza». Valeria se llevó una mano al vientre. «Lo descubrí hace una semana. Me bloqueó y desapareció». La rabia cruzó fugazmente por el rostro de Mateo. Conocía a tíos así, cobardes que huían en cuanto las cosas se complicaban. «¿Cuándo sales de cuentas?» «Dentro de un mes». Valeria se mordió el labio. «Si llego. A veces pienso que lo mejor sería que...» No terminó la frase. No hacía falta. Mateo sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a la rabia, pero mezclado con una urgencia que no reconocía. «¿Vas a venir conmigo?», dijo poniéndose de pie. «¿Qué? Que no vas a pasar otra noche en la calle. Te voy a pagar un hotel. No necesito tu caridad». «No es caridad, es...» Mateo se pasó una mano por el pelo, frustrado consigo mismo. «Mira, no sé por qué estoy haciendo esto, pero no puedo dejarte aquí. Punto». Valeria lo estudió. Había algo en sus ojos. No era lástima, era determinación, como si se hubiera convertido en un proyecto que necesitaba completar. «No me conoces de nada. Tú tampoco a mí». Mateo extendió la mano. «Soy Mateo y tú eres...» «Valeria». Un apretón de manos. Formal, extraño, como si estuvieran sellando un contrato empresarial en lugar de un acto de humanidad básica. «Venga». Mateo señaló hacia su coche. «Te llevo al Hotel Ópera. Es de un amigo mío. Llamaré para que te den una habitación». Valeria dudó. Cada instinto le gritaba que no confiara en desconocidos, pero al mismo tiempo estaba exhausta, helada. Y su bebé merecía algo mejor que un banco de plaza. «Vale», murmuró poniéndose de pie con dificultad. Mateo la ayudó, sujetándola del brazo con una delicadeza que contrastaba con su apariencia de ejecutivo frío. La guió hasta el Audi. Cuando Valeria se sentó en el asiento de cuero tan suave que parecía acariciarla, sintió que iba a llorar. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con amabilidad. Mateo arrancó el motor y puso la calefacción. «¿Tienes hambre?» Valeria asintió, avergonzada.
¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ayer, creo. Un bocadillo que me dio una señora en un Mercadona. Mateo apretó la mandíbula. Cogió el móvil y marcó. Álvaro. Sí, soy yo. Necesito que me reserves una habitación en el Ópera. Ahora. Sí, ya sé qué hora es. Y que lleven comida, lo que tengan. Gracias. Colgó y miró a Valeria. Problema solucionado. No tengo dinero para pagar. No te he pedido dinero. Pero... Valeria. Mateo la miró fijamente. Esta noche deja que alguien te ayude, ¿vale? Algo en su voz, en la sinceridad cruda que asomaba bajo la coraza, hizo que Valeria asintiera. Vale. Mientras conducían por las calles nocturnas de Madrid, ninguno de los dos sabía que ese encuentro aleatorio en la plaza de Chamberí estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. A veces, los ángeles no tienen alas. A veces, llegan en un Audi A8, con traje Armani y una expresión de desconcierto ante su propia bondad. El Hotel Ópera estaba en pleno centro, a pocos metros de la plaza de Isabel II, un edificio histórico rehabilitado con fachada de piedra y ventanas con marcos dorados. Cuando Mateo aparcó frente a la entrada, el conserje salió inmediatamente. «Buenas noches, señor Acevedo. Álvaro ya llamó, ¿no?» «Sí, señor. Habitación 304, con vistas a la plaza, y la cocina está preparando un menú completo». Mateo asintió y rodeó el coche para ayudar a Valeria a salir. Ella miraba el hotel con los ojos muy abiertos. «Mateo, esto es demasiado. Es solo una cama y comida. Venga». La guió adentro. El lobby tenía suelos de mármol, lámparas de cristal y un piano de cola en la esquina. Valeria se sintió completamente fuera de lugar con su ropa arrugada y su manta raída. El recepcionista no pestañeó. Profesionalismo absoluto. «Bienvenida, señorita Romero. Su habitación está lista. ¿Cómo sabía su nombre?» Valeria miró a Mateo. «Le di tu nombre por teléfono», explicó él con naturalidad. Subieron en el ascensor. Silencio incómodo. Valeria se miraba las manos. Mateo miraba los números que iban subiendo. 2, 3. La habitación era preciosa. Cama king size con sábanas blancas impecables. Ventanas amplias con cortinas de terciopelo. Un sofá junto a la ventana. Baño de mármol con bañera enorme. Valeria se quedó paralizada en el umbral. «No puedo. Mateo, esto debe costar una fortuna por noche». «No te preocupes por eso». Mateo señaló la mesa donde ya había una bandeja con comida. «Come, descansa, y mañana hablamos». «¿Mañana?» «Sí». Mateo se encaminó hacia la puerta. «Vendré a las 10 para, no sé, ver cómo estás. ¿Por qué estás haciendo esto?» Mateo se detuvo. Se giró. Por primera vez esa noche, su expresión dejó ver algo vulnerable. «Porque mi abuela me enseñó que cuando ves a alguien que necesita ayuda, no miras para otro lado, y porque...» Se calló. Porque llevo años sintiéndome vacío, y esta noche, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo algo que importa. Se aclaró la garganta, incómodo con su propia honestidad. «Buenas noches, Valeria». Salió antes de que ella pudiera responder. Valeria se quedó sola en esa habitación lujosa, rodeada de una comodidad que había olvidado que existía. Se acercó a la mesa. Había tortilla de patatas, jamón ibérico, pan recién hecho, fruta, zumo, agua mineral. Se sentó y por primera vez en días comió hasta saciarse. Después se duchó. El agua caliente sobre su piel fue como un milagro. Se quedó ahí, bajo el chorro, llorando en silencio todas las lágrimas que había estado conteniendo. Cuando salió, se puso el albornoz del hotel y se tumbó en la cama. Era tan suave que parecía una nube. Se llevó una mano al vientre. «Escúchame, pequeño. Hoy conocimos a alguien especial. No sé qué va a pasar, pero por hoy estamos a salvo. Y eso ya es un milagre». Se durmió en cuestión de minutos, el sueño más profundo que había tenido en semanas. A las 3 de la madrugada, Valeria se despertó con un dolor agudo en el abdomen. Se incorporó de golpe, jadeando. No, no podía ser. Otro dolor, más fuerte, como un puño apretando desde dentro. Contracciones. Mierda, mierda. Buscó el móvil a tientas. Marcó el número de Mateo que él había dejado escrito en una tarjeta sobre la mesilla. Sonó 3 veces antes de que él contestara.
voz alerta como si no hubiera estado durmiendo. «Valeria, Mateo, yo creo que estoy de parto». Silencio de 2 segundos. Luego, «No te muevas, voy para allá». Colgó. Valeria intentó respirar profundo, pero otra contracción la atravesó. Demasiado pronto. El bebé no debía nacer hasta dentro de un mes. 15 minutos después, que parecieron una eternidad, Mateo irrumpió en la habitación. Ni siquiera iba peinado. Vaqueros, sudaderas, zapatillas. La primera vez que Valeria lo veía sin traje. ¿Cada cuánto son las contracciones? No sé, cada 5 minutos, creo. Joder. Vale, vamos al hospital. No tengo la seguridad social al día. Me da igual. Vamos al mejor hospital de Madrid. Yo me ocupo. La ayudó a vestirse, la llevó en brazos hasta el coche, porque ella apenas podía caminar, y condujo como si estuvieran en una película de acción hasta el Hospital Ruber Internacional. En urgencias, las enfermeras la subieron inmediatamente a una silla de ruedas. Mateo iba a su lado, sujetándole la mano sin saber muy bien por qué. La doctora Teresa Mendoza, una mujer de unos 50 años, con voz tranquila y ojos amables, la examinó rápidamente. «Valeria, estás de 33 semanas, ¿verdad?» «Sí, es un parto prematuro, pero el bebé tiene buen tamaño. Vamos a monitorizarlo. ¿Quién es el padre?» Valeria miró a Mateo. Él la miró de vuelta. «¿Yo?», dijo Mateo sin pensarlo. La doctora asintió como si fuera lo más normal del mundo y siguió con sus instrucciones. Horas después, horas de contracciones, de respiraciones, de Mateo sosteniéndole la mano tan fuerte que casi le cortaba la circulación. Llegó el momento. «Empuja, Valeria. Venga, una más». Y entonces, a las 6:42 de la mañana del viernes, en una sala de partos del Hospital Ruber Internacional, nació Lucas. 3 kilos 200 gramos. Llanto fuerte. Pelo oscuro. Perfecto. La doctora lo limpió rápidamente y lo colocó sobre el pecho de Valeria. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Hola, pequeño. Hola, mi amor». Mateo estaba al lado, completamente inmóvil, mirando a ese bebé diminuto, arrugado, precioso, y sintió algo que no había sentido en toda su vida adulta. Amor incondicional, instantáneo, absoluto. «¿Quiere cargarlo, papá?», preguntó la enfermera con una sonrisa. Mateo asintió. Le enseñaron cómo sostener la cabecita, cómo apoyar el cuerpecito, y cuando Lucas abrió los ojos, esos ojos oscuros e inmensos, y lo miró directamente, Mateo supo. Esto no era solo ayudar a una desconocida, esto era su familia. No sabía cómo, no sabía por qué, pero lo era. «Lucas», murmuró Valeria. «Se llama Lucas, significa luz». Mateo sonrió. La primera sonrisa genuina en años. «Es perfecto». Y en ese momento, en esa sala de hospital, con el amanecer filtrándose por la ventana, 3 vidas se entrelazaron de una forma que ninguno de ellos había planeado, pero que todos necesitaban. Lucas pasó directamente a la incubadora, no por problemas graves, sino como medida preventiva por ser prematuro. Valeria lloraba cada vez que lo veía ahí dentro, tan pequeño, con los cables conectados. «Está bien», le aseguraba la doctora Mendoza. «Solo necesita un poco de ayuda para regular la temperatura. En unos días podrá estar contigo». Mateo no se había movido del hospital. Canceló reuniones, pospuso llamadas, ignoró emails urgentes. Álvaro, su mejor amigo y socio, lo llamaba cada 3 horas. «Tío, ¿dónde coño estás? Tenemos la presentación con los inversores alemanes mañana. Posponla». «¿Qué? Que la pospongas. O ve tú. Me da igual». «Mateo, ¿estás bien?» Una pausa. «Sí, por primera vez en años. Estoy bien». Colgó. Doña Luz, su ama de llaves de toda la vida, apareció al segundo día con bolsas llenas de ropa de bebé, pañales, biberones. «¡Ay, mi niño!», lo abrazó con fuerza. «¿Es verdad? ¿Eres papá?» Mateo no la corrigió. «Sí, déjame conocer a la madre». Llevó a Doña Luz a la habitación de Valeria. Las 2 mujeres se cayeron bien instantáneamente. Doña Luz era cálida, maternal, con ese tipo de energía que hacía sentir a todo el mundo como en casa.
Así que tú eres la que ha ablandado el corazón de piedra de este. Le guiñó el ojo a Valeria. Valeria se rió. Era la primera vez que reía desde hacía semanas. No fue a propósito. Las mejores cosas nunca lo son. Al tercer día, la doctora Mendoza dio permiso para que Valeria cargara a Lucas fuera de la incubadora. La enfermera lo envolvió en una manta azul y se lo entregó. Valeria lo acunó contra su pecho, inhalando ese olor a bebé nuevo que era lo más dulce del mundo. «Hola, mi amor. Mamá está aquí. Siempre voy a estar aquí». Mateo observaba desde la puerta apoyado en el marco, y supo que esto ya no era temporal. No podía serlo. Esa noche, cuando Valeria se quedó dormida con Lucas en brazos, Mateo salió al pasillo y llamó a su abogado. «Rubén, necesito información. ¿Cuál es el proceso para adoptar a un menor?» Día 5. Lucas recibió el alta médica. Estaba completamente sano, fuerte, un luchador, como decía la doctora Mendoza. Valeria firmó los papeles del alta, pero mientras lo hacía, la realidad la golpeó como un puño en el estómago. No tenía a dónde ir. El hotel era temporal. No podía quedarse ahí indefinidamente, aunque Mateo pagara. Y no podía volver a la calle. No con un bebé recién nacido. Estaba sentada en la habitación del hospital, con Lucas dormido en su regazo, cuando Mateo entró. «Tenemos que hablar». Valeria alzó la vista. Esas palabras nunca traían nada bueno. Mateo se sentó en la silla de al lado, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas. «No tienes dónde ir». No era una pregunta. «Yo encontraré algo. Hay albergues, servicios sociales». «No». Su tono era firme. «Lucas es prematuro. Necesita un ambiente estable, limpio, cálido, no un albergue abarrotado. No tengo otra opción». «Sí la tienes». Mateo respiró hondo. «Venid a vivir conmigo». Silencio. Valeria parpadeó. «¿Qué?» «A mi casa. Tengo espacio de sobra. Habitaciones que ni siquiera uso. Lucas puede tener su propia habitación. Tú también. Doña Luz puede ayudar con lo que necesites». «Mateo, no puedes estar hablando en serio». «¿Por qué no?» Porque no me conoces. Porque esto es una locura. Porque te da miedo», terminó él. Valeria cerró la boca. «Mira». Mateo se inclinó más cerca. «No soy bueno con las palabras. Nunca lo he sido. Pero sé esto. Desde que te conocí, desde que nació Lucas, he sentido algo. Algo que llevaba años buscando sin saber qué era. Propósito, sentido, familia. Ni siquiera somos... Aún no, pero podríamos serlo, si nos das la oportunidad». Valeria lo miró a los ojos. Esos ojos oscuros que habían pasado de fríos a cálidos en cuestión de días. «Esto no puede ser real. Es tan real como quieras que sea». Mateo extendió la mano. «Di que sí, Valeria. Por Lucas. Por ti. Incluso por mí». Valeria miró a su hijo, su pequeño milagro dormido contra su pecho. Se merecía más que un albergue, más que la incertidumbre. Con condiciones. Las que quieras. Primera, en cuanto consiga trabajo, te pagaré una pensión. No hace falta. Para mí sí. Segunda, podemos terminar este acuerdo cuando cualquiera de los dos quiera, con 2 semanas de aviso previo. Vale. Tercera, siempre tienes que ser honesto conmigo, sin mentiras, sin secretos. Mateo asintió solemnemente. Trato hecho. Se dieron la mano. Ese mismo gesto formal de la noche en que se conocieron. Pero esta vez, Mateo no la soltó de inmediato. La sostuvo un segundo más, y Valeria sintió un cosquilleo en el estómago que no tenía nada que ver con el parto. La casa de Mateo estaba en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Cuando el Audi atravesó las puertas automáticas y el camino de grava rodeado de jardines impecables, Valeria se quedó sin aliento. Joder, no era una casa, era una mansión. 3 plantas, fachada de piedra clara, ventanales enormes, piscina cubierta que se veía desde fuera. «Mateo, yo no puedo vivir aquí». «¿Por qué no?» Porque esto es demasiado. No pertenezco a este mundo». Mateo aparcó y se giró hacia ella. «Valeria, en esta casa hasta ayer solo había vacío, espacios bonitos sin alma. Ahora hay vida, hay risas, hay futuro». Miró a Lucas en el asiento trasero.
Perteneces aquí más que yo. Doña Luz los recibió en la puerta con los brazos abiertos. Bienvenidos a casa. La habitación que Mateo había preparado para Valeria estaba en la segunda planta, amplia, con ventanas que daban al jardín, baño privado y un vestidor. Y justo al lado, comunicada por una puerta interior, la habitación de Lucas, pintada de azul claro, con una cuna nueva que aún olía a madera recién barnizada, un cambiador, estanterías llenas de peluches. Valeria se llevó las manos a la boca. ¿Cuándo? Ayer. Doña Luz se encargó de todo. Ay, no fue nada. La mujer agitó la mano restándole importancia. Un placer después de tantos años viendo esta casa tan vacía. Valeria depositó a Lucas en la cuna con cuidado. Él bostezó, abrió los ojitos un segundo y volvió a dormirse. «Es perfecto», murmuró. Mateo sonrió desde la puerta. «Descansa. Mañana podemos hablar de todo lo demás». Pero cuando se giró para irse, Valeria lo llamó. «Mateo». «Sí, gracias. Por todo. No sé cómo voy a pagarte, pero no me debes nada». Su voz era suave. «Esto es lo correcto. Punto». Esa noche, por primera vez en semanas, Valeria durmió en una cama de verdad, en una habitación cálida, con su hijo a pocos metros, y sintió algo parecido a la esperanza. La vida en la mansión encontró un ritmo, extraño al principio, pero gradualmente natural. Mateo se levantaba a las 6 de la mañana, como siempre. Pero ahora, en lugar de irse directo a la oficina, pasaba por la habitación de Lucas, solo para verlo. A veces el bebé estaba despierto, agitando los bracitos. Mateo metía un dedo en su manita y Lucas lo agarraba con fuerza. «Buenos días, campeón», murmuraba. Valeria descubrió que Mateo trabajaba desde casa más de lo que iba a la oficina. Al principio pensó que era por vigilarla, pero luego se dio cuenta. Era porque quería estar cerca de Lucas. Una mañana, Valeria bajó a la cocina y encontró a Mateo intentando preparar un biberón. Tenía las instrucciones del bote de leche de fórmula en una mano y cara de concentración absoluta. 30 mililitros de agua por cada casito raso de polvo. ¿Pero esto qué es, ingeniería nuclear? Valeria se rió. «Dame, yo lo hago». «No». Mateo la miró con determinación. «Necesito aprender». Y aprendió. En las semanas siguientes, Mateo Acevedo, empresario millonario que negociaba contratos de millones de euros, aprendió a cambiar pañales, a hacer eructar a un bebé, a distinguir entre llanto de hambre y llanto de sueño. Doña Luz observaba todo con una sonrisa permanente. 35 años trabajando para esta familia, y nunca había visto a Mateo tan feliz. Una tarde, Álvaro apareció sin avisar. Entró en la casa como una tromba. «Tío, llevo 2 semanas llamándote y me tienes abandonado. ¿Qué coño pasa?» Mateo estaba en el salón con Lucas en brazos, dándole el biberón mientras veía un documental sobre construcción sostenible. Álvaro se quedó paralizado. ¿Qué es esto?» «Un bebé. Ya veo que es un bebé, capullo. ¿De quién es el bebé?» «Mío». Álvaro se dejó caer en el sofá. «Vale. Respira, Álvaro. Respira. Explícame. Con detalles. Desde el principio». Mateo le contó toda la historia. Desde el encuentro en la plaza de Chamberí hasta el nacimiento de Lucas. Álvaro lo escuchó con los ojos cada vez más abiertos. «Espera, déjame ver si lo entiendo. Encontraste a una tía embarazada en un banco, la llevaste al hospital, presenciaste el parto y ahora viven aquí». «Sí. ¿Y sois pareja?» Mateo dudó. «No, aún no». «¿Aún no?» Álvaro lo miró fijamente. «Mateo, te conozco desde hace 15 años. Nunca te he visto así». «¿Así cómo?» «Vivo». Álvaro señaló a Lucas. «Este crío te ha cambiado completamente». «Sí». Mateo miró a Lucas, que lo observaba con esos ojos enormes. «Lucas es mío en todos los sentidos que importan». Valeria apareció en ese momento, con el pelo recogido en una coleta despeinada y una camiseta con manchas de leche. «Perdona, no sabía que tenías visita. Venía a buscar a Lucas para el baño». Mateo se levantó y le pasó al bebé con cuidado. «Álvaro, esta es Valeria». «Valeria, Álvaro, mi socio y mejor amigo». «Encantada». Valeria le sonrió. Cuando ella se fue, Álvaro se giró hacia Mateo. «¿Estás enamorado de ella?» «¿Qué?» «No. Es complicado». «No, tío.
Es simple. La miras como si fuera el centro del universo. Mateo no respondió, porque Álvaro tenía razón. Un mes después de que Valeria y Lucas se mudaran, Mateo la encontró en la terraza a las 11 de la noche. Ella estaba sentada en una de las tumbonas, mirando el cielo estrellado. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Lucas está profundamente dormido y yo, no sé. Hace tanto que no tenía paz que ahora me resulta raro. Mateo se sentó en la tumbona de al lado. Entiendo eso. ¿Tú? Valeria lo miró con escepticismo. Tú tienes todo. Tenía dinero, cosas, pero no tenía esto. Hizo un gesto vago. Esto que siento cuando Lucas me agarra el dedo, o cuando tú cocinas y toda la casa huele a comida de verdad, o cuando bajo a desayunar y escucho tu risa. Valeria sintió que se le aceleraba el corazón. Mateo, no, déjame terminar. Se giró hacia ella. Llevo años funcionando en piloto automático. Trabajo, reuniones, contratos, más trabajo, relaciones que no significaban nada. Noches mirando el techo preguntándome por qué coño seguía haciendo todo esto. Y entonces te conocí, y por primera vez en mi vida tengo una razón para despertarme que no sea dinero. Valeria tenía los ojos brillantes. Me has salvado la vida. Literalmente, no sé cómo agradecértelo. No necesito agradecimiento. Mateo alargó la mano y rozó la mejilla de Valeria con los nudillos. Necesito que me des una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para esto, para nosotros, para ser la familia que ya somos en todo menos en el nombre. Valeria tragó saliva. Tenía miedo. Después de Gonzalo, después de todas las promesas rotas, tenía tanto miedo de volver a confiar. Pero cuando miraba a Mateo, no veía a Gonzalo. Veía a alguien que había estado a su lado cada día, que aprendía a cambiar pañales a las 3 de la madrugada, que cancelaba reuniones millonarias para quedarse en casa con Lucas, que la miraba como si fuera preciosa, incluso con ojeras y pelo hecho un desastre. Tengo miedo, admitió en un susurro. Yo también. Mateo sonrió. Pero dicen que los mejores saltos se dan con miedo. ¿Quién dice eso? Ni idea. Pero suena bien. Valeria se rió. Y esa risa fue todo lo que Mateo necesitó. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse. Pero ella no se apartó. El beso fue suave, tentativo, como una pregunta, y Valeria respondió inclinándose hacia él, profundizando el contacto. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto cambia todo», murmuró Valeria. «Bien». Mateo le besó la frente. «Porque lo que teníamos antes ya era perfecto. Esto solo lo hace oficial». Esa noche, bajo las estrellas de Pozuelo, en una terraza de una mansión que había dejado de ser vacía, comenzó oficialmente la historia de amor de Mateo y Valeria. Una historia que había empezado en un banco de plaza con una oración desesperada y que estaba destinada a convertirse en leyenda. 3 semanas después del primer beso, la vida había encontrado un ritmo precioso. Mateo y Valeria eran oficialmente pareja. Lucas cumplió 2 meses y ya sonreía cuando veía a su papá, porque eso era Mateo para él, papá. Mateo incluso había empezado los trámites de adopción con su abogado. «Quiero que sea oficial», le dijo a Valeria una noche. «Quiero que mi apellido también sea el suyo». Valeria lloró de felicidad, pero la felicidad a veces se interrumpe. Era un sábado por la tarde. Valeria estaba en el jardín con Lucas cuando sonó el timbre. Doña Luz abrió la puerta, y ahí estaba Gonzalo Méndez, el padre biológico de Lucas. El hombre que había abandonado a Valeria cuando más lo necesitaba. Llevaba vaqueros sucios, una camiseta arrugada y apestaba a alcohol. Tenía la mirada vidriosa y se tambaleaba ligeramente. «Vengo a ver a mi hijo». Doña Luz se puso en posición defensiva. «Usted no tiene ningún hijo aquí». «¿Dónde está Valeria?» «No es asunto». «¡Valeria!», Gonzalo gritó, intentando empujar a Doña Luz para entrar. Mateo apareció de la nada. Había estado en su despacho, pero escuchó los gritos. Se plantó entre Gonzalo y la entrada con una expresión que daba miedo. «Fuera de mi propiedad. Ahora». Gonzalo lo miró de arriba abajo con desprecio. «¿Y tú quién coño eres? ¿El nuevo novio?» «Soy el padre de Lucas». «Tú no eres el padre. Yo soy el padre». «Tú».
Mateo dio un paso adelante, imponente. Eres un cabrón cobarde que abandonó a una mujer embarazada en la calle. No eres nada. Valeria salió de la casa con Lucas en brazos. Al ver a Gonzalo se quedó pálida. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. A verlos. Gonzalo intentó acercarse, pero Mateo bloqueó su camino. Quiero conocer a mi hijo. ¿Tu hijo? La voz de Valeria tembló de rabia. ¿Ahora quieres conocerlo? ¿Dónde estabas cuando dormía en bancos de plaza embarazada? ¿Dónde estabas cuando di a luz sola? No estaba sola. Gonzalo señaló a Mateo con resentimiento. Tenías a este. No me tenía a mí, intervino Mateo con voz gélida. Nos encontramos por casualidad, o por destino. No gracias a ti. Perdí mi trabajo. Gonzalo se frotó la cara. Patricia me dejó, lo he perdido todo. Tú me dejaste a mí primero, escupió Valeria. Me bloqueaste, desapareciste. Cuando más te necesitaba, me abandonaste. Estaba asustado. Yo también estaba asustada. Valeria tenía lágrimas en las mejillas. Estaba aterrorizada, embarazada, sin dinero, sin casa. Y aún así, nunca dejé de luchar por mi bebé. Tú sí. Soy su padre biológico. Tengo derechos. No. Mateo se cruzó de brazos. Perdiste cualquier derecho cuando la abandonaste. La paternidad no es ADN. Es levantarse a las 3 de la mañana, es cambiar pañales, es preocuparte cuando tiene fiebre, es estar. Y tú no estuviste. Gonzalo miró a Lucas. El bebé lo miraba con curiosidad, sin reconocerlo. Solo quiero una segunda oportunidad. No. Valeria fue firme. Lucas tiene un padre. Se llama Mateo. Y es el mejor hombre que jamás conoceré. Mateo la miró, sorprendido por la declaración. Voy a comenzar los trámites de adopción, continuó Mateo. Y si intentas interferir, pelearé cada centímetro del camino. Tengo los mejores abogados de Madrid y testimonios de abandono documentados. Gonzalo sabía que había perdido. Se veía en su postura derrotada, en sus hombros caídos. Solo quería decir que lo siento. Demasiado tarde. Valeria apretó a Lucas contra su pecho. Ahora vete, y no vuelvas. Gonzalo se giró y caminó hacia la calle. Mateo lo observó irse, asegurándose de que realmente se fuera. Cuando la puerta se cerró, Valeria se derrumbó contra el pecho de Mateo sollozando. «Shh, ya pasó, ya pasó». Mateo la rodeó con sus brazos protegiéndola a ella y a Lucas. «Nunca voy a dejar que nadie les haga daño. Nunca. Te amo», murmuró Valeria contra su pecho. Mateo se quedó inmóvil. Era la primera vez que ella lo decía. «Yo también te amo». Le besó el pelo. A los dos, más de lo que creí posible. Lucas, ajeno al drama, bostezó y se quedó dormido entre los brazos de sus padres. Porque eso eran, padres, una familia, no por sangre, sino por elección, la clase de familia que permanece. Esa noche, después de acostar a Lucas, Mateo y Valeria se quedaron en la terraza. Necesitaban procesar todo lo que había pasado. «Nunca más», prometió Mateo, «nunca más vas a estar en una situación donde alguien pueda hacerte sentir así». «Lo sé», Valeria le acarició la mejilla, «porque te tengo a ti». Mateo tomó su mano. Respiró hondo. «Ahora o nunca». Se arrodilló. Valeria jadeó. «Mateo». Valeria Romero. «Hace 3 meses mi vida no tenía sentido. Ganaba dinero que no necesitaba para llenar un vacío que nunca se llenaba. Y entonces te encontré en esa plaza. Y todo cambió». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de su pantalón. La abrió. Dentro había un anillo sencillo pero precioso. Banda de oro blanco con un diamante modesto en el centro. No es el anillo más grande del mundo, porque quería que fueras tú quien eligiera si quieres algo más. Pero necesitaba hacerlo oficial. Hoy. Ahora. Sus ojos brillaban con emoción. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser oficialmente mi familia, mi esposa, mi futuro? Valeria lloraba. Reía. Las dos cosas a la vez. Sí, sí, joder, sí. Mateo le puso el anillo en el dedo con manos ligeramente temblorosas. Se levantó y la besó con toda la pasión contenida en su cuerpo. Desde la ventana de arriba, doña Luz observaba con lágrimas en los ojos. «Por fin», murmuró, «por fin mi niño encontró el amor». 2 semanas después del compromiso, Valeria le dijo a Mateo que necesitaba trabajar. «No quiero solo vivir de ti.
Necesito contribuir, sentirme útil más allá de ser mamá. Mateo lo entendió perfectamente. ¿Qué te parece trabajar conmigo? ¿En la constructora? Sí. Necesito a alguien que lleve la parte administrativa del nuevo proyecto de viviendas sostenibles. Es trabajo desde casa mayormente. Puedes hacerlo en los horarios que te convengan. Valeria dudó. No quiero que me des un puesto solo porque somos pareja. No te lo doy porque somos pareja. Te lo doy porque eres organizada, detallista y tienes una capacidad de trabajo increíble. Lo has demostrado estos meses. Y así fue como Valeria se convirtió en socia administrativa de Acevedo y Asociados. Para sorpresa de Álvaro y del propio Mateo, Valeria era brillante. Organizó sistemas que llevaban años siendo caóticos, negoció con proveedores y consiguió mejores precios. Revisó contratos y encontró cláusulas problemáticas que nadie había visto. «Tío», le dijo Álvaro a Mateo un día, «tu chica es una crack. ¿Seguro que no estudió empresariales?» Estudió la Universidad de la Vida, es mejor. El proyecto de viviendas sostenibles despegó bajo la gestión compartida de Mateo y Valeria. Ella trabajaba desde casa, con Lucas en una hamaquita a su lado, y se sentía realizada. Por fin tenía todo: amor, familia, propósito. Pero el universo siempre tiene una última prueba. Sabrina Cortés no había aceptado que Mateo la hubiera olvidado tan rápido. Modelo retirada, acostumbrada a ser el centro de atención, no podía soportar que un empresario millonario la hubiera cambiado por una don nadie con un bebé. Así que investigó. Consiguió el número de Valeria a través de contactos. Y una tarde, mientras Mateo estaba en la oficina central, llamó. «¿Valeria Romero?» «Sí, ¿quién es?» «Sabrina Cortés, la ex de Mateo». Silencio. «Necesito hablar contigo. En persona. Es sobre Mateo». Valeria dudó, pero la curiosidad y un pequeño nudo de inseguridad la empujó a aceptar. Se encontraron en una cafetería de Malasaña. Sabrina llegó vestida como si fuera a una sesión de fotos. Vestido ajustado, tacones de aguja, maquillaje perfecto. Valeria llevaba vaqueros, zapatillas y una coleta. Se sintió inmediatamente inadecuada. «Así que tú eres la nueva». Sabrina la miró de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No soy la nueva, soy su prometida». «Ah, sí, eso». Sabrina removió su café. «Mira, no he venido a pelear, solo quería advertirte». «¿Advertirme de qué?» «Mateo tiene un patrón, le gusta salvar mujeres. Yo también estaba en mala situación cuando me conoció. Acababa de dejar el modelaje, estaba arruinada, deprimida. Él apareció como un héroe». Valeria sintió un escalofrío. Pero cuando la novedad pasa, se aburre. Cuando ya no necesita ser salvada, él pierde interés. «Eso no es verdad». «Ah, ¿no?» Sabrina se inclinó hacia adelante. «¿Sabes cuántas veces me pidió matrimonio?» Valeria no respondió. 2, y ambas veces se echó atrás. Porque en el fondo, Mateo no quiere compromiso. Quiere proyectos. Mientes. Pregúntale. Pregúntale cuántas mujeres has salvado antes que tú». Sabrina dejó un billete de 20 euros en la mesa y se levantó. «Solo quería que lo supieras, para que no te lleves la decepción que me llevé yo». Se fue, dejando a Valeria temblando en la silla. Esa noche, Valeria estaba distante. Mateo lo notó de inmediato. «¿Qué pasa?» «Nada». «Valeria, prometiste ser honesta». Ella explotó. «¿Es verdad que le pediste matrimonio a Sabrina?» Mateo se quedó paralizado. «¿Qué? ¿Quién te dijo eso?» «Ella. Vino a verme. Dijo que tienes un patrón, que te gusta salvar mujeres y luego te aburres». «Eso es mentira». «¿Qué parte? ¿Lo de pedirle matrimonio o lo del patrón?» Mateo se pasó las manos por el pelo, frustrado. «Nunca le pedí matrimonio a Sabrina. Nunca. Era ella la que constantemente sacaba el tema. Yo siempre fui claro, no estaba listo. ¿Y ahora sí estás listo? ¿O solo soy otro proyecto? ¿Cómo puedes decir eso?» Mateo la miró dolido. «Después de todo lo que hemos vivido, ¿de verdad crees que esto es un juego para mí?» «No lo sé». Valeria tenía lágrimas en los ojos. «Solo sé que Sabrina parecía muy segura. Y que tú eres rico, poderoso. Puedes tener a quien quieras. ¿Por qué querrías quedarte con alguien como yo?» «Porque te amo». Mateo alzó la voz.
porque Lucas es mi hijo en todos los sentidos que importan, porque por primera vez en mi vida tengo una familia de verdad. Pero, ¿y si ella tiene razón? ¿Y si cuando deje de ser tu proyecto de caridad? Basta. Mateo se levantó. Si de verdad crees eso de mí, si de verdad piensas que lo nuestro es mentira, entonces no hay nada más que decir. Agarró las llaves de su coche. ¿Dónde vas? A un hotel. Necesito espacio. Y tú necesitas decidir si confías en mí o no. Salió dando un portazo. Valeria se derrumbó en el sofá, llorando. Lucas comenzó a llorar también desde su habitación, como si sintiera la angustia de su madre. Doña Luz apareció, tomó a Lucas en brazos y lo meció. Ese hombre lleva 5 años trabajando para mí, y nunca lo había visto vivo hasta que tú llegaste. La miró fijamente. Sabrina miente, siempre mintió. Era ella la que lo perseguía, no al revés. ¿Cómo lo sabes? Porque limpio esta casa, veo todo, y nunca hubo anillos de compromiso, nunca hubo planes de boda. Solo había una mujer obsesionada con un hombre que no la amaba. Valeria se tapó la cara. He cometido un error terrible. Entonces arréglalo. Doña Luz le puso a Lucas en los brazos. Ve y pelea por tu familia. Valeria dejó a Lucas con Doña Luz y condujo el coche que Mateo le había comprado hacía un mes hacia el Hotel Ópera. Sabía que estaría ahí. Siempre iba al mismo lugar cuando necesitaba pensar. Álvaro le había dado el número de habitación después de que ella lo llamara desesperada. Tocó la puerta. Una vez, 2. Mateo abrió. Tenía pinta de no haber dormido. Vaqueros y camiseta arrugada. Pelo revuelto. ¿Qué haces aquí? Vengo a disculparme. Valeria tenía los ojos rojos. Y a decirte que fui una idiota. Mateo no respondió, pero tampoco cerró la puerta. Después de Gonzalo, tengo miedo. Miedo de confiar. Miedo de creer que algo bueno puede ser real. Y cuando Sabrina apareció con todas esas dudas, elegiste creerle a ella antes que a mí. Lo sé. Valeria dio un paso hacia él. Y estuvo mal, tan mal. Pero Mateo, pasé tanto tiempo siendo abandonada que mi cerebro aún no procesa que alguien puede quedarse. Mateo suspiró, el enfado empezando a disolverse. Valeria, yo no soy Gonzalo. Yo nunca voy a dejarte, ni a ti ni a Lucas. Lo sé. En mi corazón lo sé. Solo necesito que mi cabeza se ponga al día. Se miraron en silencio. Toda la rabia, el dolor, el miedo flotando entre ellos. No puedo estar con alguien que no confía en mí, dijo Mateo en voz baja. Y yo no puedo estar sin ti. Valeria dio otro paso. Así que voy a aprender. Voy a elegir confiar todos los días, aunque me asuste. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Mateo la atrajo hacia él y la besó. Un beso desesperado, de reencuentro, de perdón. Cuando se separaron, Valeria apoyó la frente contra la de él. Casémonos pronto, en un mes, antes de que mi cerebro loco encuentre más excusas para sabotear esto. Mateo se rió. ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Trato? Trato. Volvieron a casa juntos. Lucas los recibió con su sonrisa desdentada, y la familia volvió a estar completa. Doña Luz se convirtió en la wedding planner no oficial. Tenía más entusiasmo que la propia novia. El vestido debe ser elegante pero sencillo, como tú. Valeria eligió un vestido de encaje blanco, corte princesa, sin demasiados adornos. Perfecto. Mateo insistió en una sola cosa. La boda sería en la capilla del Hospital Ruber Internacional. ¿Por qué ahí? Porque ahí nació Lucas. Ahí comenzó nuestra familia. Es el lugar perfecto. Valeria lloró cuando él lo dijo. La lista de invitados era pequeña. Álvaro como padrino, Doña Luz como madrina, la doctora Teresa Mendoza, algunos empleados cercanos de la empresa, y Lucas, por supuesto, como pajecillo de honor. Una semana antes de la boda, la doctora Teresa fue a visitarlos. Quería ver cómo estaba mi paciente estrella. Lucas había crecido, ya pesaba casi 6 kilos, sonreía constantemente, se volteaba solo. Está perfecto. La doctora lo cargó con cariño. ¿Sabéis? Esa noche que llegasteis al hospital yo sabía. ¿Sabías qué? Preguntó Valeria. Que esto terminaría así. Vi cómo Mateo te miraba. Vi cómo te sostenía la mano durante el parto. Y supe que este bebé iba a tener el mejor padre del mundo.
Mateo se sonrojó. Nunca había sido bueno con los elogios. Solo hice lo correcto. No, hiciste mucho más. La doctora le devolvió a Lucas. Creaste una familia desde el amor. Eso es extraordinario. El día de la boda amaneció soleado. Madrid estaba preciosa, con cielo azul despejado. Valeria se arregló en la mansión. Doña Luz lloraba mientras le abrochaba el vestido. Estás preciosa, hija. Gracias, por todo, por ayudarme, por cuidar de Lucas, por creer en nosotros. Ustedes le devolvieron la vida a Mateo. Yo soy quien debe agradecer. Lucas llevaba un smoking diminuto que doña Luz había encargado especialmente. Parecía un muñeco. En la capilla del hospital, Mateo esperaba nervioso. Álvaro le dio una palmada en el hombro. Respira, tío. Estoy bien. Estás temblando. Es porque estoy a punto de casarme con el amor de mi vida. Tengo derecho a temblar. La música comenzó. Valeria entró caminando despacio con Lucas en brazos. El bebé miraba todo con curiosidad, ajeno a la importancia del momento. Cuando Mateo vio a Valeria, se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba preciosa, radiante, perfecta. El padre Martín, que había accedido a oficiar la ceremonia, sonrió. Estamos aquí para celebrar no solo una boda, sino el nacimiento de una familia que ya existía en el corazón. Los votos fueron emotivos. Mateo tomó las manos de Valeria. Valeria, antes de conocerte, era un hombre vacío, rico en dinero, pobre en alma. Tú y Lucas me enseñaron qué significa amar de verdad. Me enseñaron que la familia se construye con presencia, con compromiso, con levantarse cada día y elegir quedarse. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Prometo ser el mejor padre para Lucas y prometo que nunca, nunca vas a dudar de cuánto te amo. Valeria tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo, tú apareciste cuando había perdido toda esperanza, cuando creía que el mundo me había abandonado, y me demostraste que los milagros existen, que hay hombres buenos, que el amor verdadero no es una fantasía. Prometo confiar en ti todos los días. Prometo que Lucas siempre sabrá que tiene al mejor padre del mundo. Y prometo amarte hasta mi último aliento. ¿Tienen los anillos? Álvaro y doña Luz los entregaron. Mateo Acevedo, ¿aceptas a Valeria Romero como tu esposa? Sí, acepto. Valeria Romero, ¿aceptas a Mateo Acevedo como tu esposo? Sí, acepto. Entonces, por el poder que me otorga la Iglesia, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Mateo la besó con toda la ternura del mundo. Lucas, entre ellos, agitó los bracitos como aplaudiendo. Los pocos invitados presentes estallaron en aplausos. Cuando salieron de la capilla, mano, con Lucas entre ellos, Valeria miró a Mateo. Somos familia. Siempre lo fuimos. Ahora es oficial. La fiesta fue en la mansión, íntima, perfecta. Doña Luz había preparado un banquete espectacular. Álvaro dio un discurso emotivo. Llevo 15 años conociendo a Mateo, y nunca lo había visto feliz, de verdad feliz. Valeria, Lucas, gracias por devolverle el alma a mi hermano. Mateo alzó su copa. Por mi familia, por los encuentros que parecen casualidad pero son destino, y por los ángeles que aparecen cuando menos los esperas. Todos brindaron. Esa noche, después de que los invitados se fueron, después de acostar a Lucas, Mateo y Valeria salieron a la terraza. «Estamos casados», murmuró Valeria mirando su anillo. «Estamos casados». Mateo la abrazó por detrás. ¿Feliz? Más que nunca. Hizo una pausa. ¿Sabes? Esa noche en la plaza había decidido acabar con todo. Mateo se tensó. No podía soportar más dolor. No podía imaginar traer a Lucas a un mundo donde no tenía nada para darle. Así que recé. Una última vez. Le pedí a Dios que mandara un ángel. Valeria, y apareciste tú. Se giró para mirarlo. Tú fuiste la respuesta a mi oración. Mi ángel con traje Armani. Mateo la besó en la frente. Yo también estaba perdido, solo que de otra manera. Tenía todo y nada al mismo tiempo. Y tú me encontraste. Nos encontramos. Sí, nos encontramos. Permanecieron así, abrazados bajo las estrellas, sabiendo que el camino había sido difícil, pero que cada paso doloroso
los había llevado exactamente donde debían estar. Epílogo. 2 años después. Lucas tenía 2 años y medio. Corría por el jardín de la mansión persiguiendo mariposas, gritando «¡Papá, mira!» cada vez que descubría algo nuevo. Mateo estaba tumbado en el césped, riéndose, dejando que su hijo se le subiera encima. Valeria los observaba desde la terraza, con una mano en su vientre abultado. Estaba embarazada de 6 meses. Una niña esta vez. La empresa había crecido exponencialmente bajo su gestión conjunta. Valeria era ahora socia oficial, no solo administrativa. Juntos habían lanzado un programa de viviendas sostenibles para familias de bajos recursos. «Devolver lo que recibimos», había dicho Valeria cuando propuso el proyecto. Mateo había estado de acuerdo inmediatamente. Lucas corrió hacia Valeria. «Mami, mami, tengo hambre». «Vamos adentro, cariño. Doña Luz hizo tu comida favorita». «¿Macarrones?» «Macarrones, sí». Mateo se levantó y los siguió. Rodeó a Valeria con un brazo. «¿Cómo está mi princesa?», le habló al vientre, pateando como loca, como su madre. Valeria le dio un codazo juguetonamente. Esa tarde, decidieron llevar a Lucas a la plaza de Chamberí, al banco exacto donde todo comenzó. Lucas se sentó en el banco, columpiando las piernitas. «Papá, ¿por qué vinimos aquí?». Mateo se arrodilló frente a él. «Porque aquí fue donde conocí a mami. Aquí comenzó nuestra familia». «En un banco, en un banco». Mateo miró a Valeria. «A veces los milagros pasan en los lugares más inesperados». Lucas procesó esto con la seriedad de un niño pequeño. «¿Yo soy un milagro? Tú eres el milagro». Valeria se arrodilló también con dificultad por el embarazo. «Tú lo cambiaste todo». Lucas sonrió y abrazó a sus padres. Un señor mayor que pasaba por ahí los vio y sonrió. Le recordaba a las historias que su abuela contaba sobre encuentros divinos. Valeria miró a Mateo. Él le sostuvo la mirada. No hacían falta palabras. Habían pasado de la desesperación absoluta a la felicidad plena, de estar solos a ser familia, de la oscuridad a la luz. Literal, porque Lucas significaba luz. Y había iluminado sus vidas de formas que nunca imaginaron posibles. Mientras caminaban de vuelta al coche, Lucas entre ellos tomado de sus manos, Valeria murmuró una oración de agradecimiento. La misma oración que había hecho en ese banco hace 2 años y medio. Pero esta vez no pedía un ángel. Esta vez daba gracias, porque había recibido mucho más que un ángel. Había recibido una familia, había recibido amor, había recibido un futuro. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, proyectando sombras doradas sobre la plaza de Chamberí, la historia de Valeria, Mateo y Lucas se convertía en leyenda. Una leyenda sobre cómo Dios escribe certo por líneas tortas, sobre cómo los finales felices a veces comienzan en los lugares más oscuros, y sobre cómo la familia no es solo sangre, es elección, es presencia, es amor. Y eso, pensó Valeria mientras Mateo le besaba la sien y Lucas cantaba una canción inventada, eso es lo que hace que valga la pena. Todo, absolutamente todo.